Bien, estamos de vuelta con ustedes y nuestro invitado Jesús Castillo Molleda del equipo de Polianalítica, @Polianalítica. La invitación nuevamente para que sigan esta cuenta y se mantengan al día porque ahí también van a encontrar encuestas y análisis del tema político nacional e internacional. El enemigo a vencer para el otro sector político del país, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy es la economía. Al sol de hoy, el candidato sigue siendo Nicolás Maduro, dice nuestro invitado, por supuesto, viendo cómo se desarrolla el escenario, si la oposición tal vez se logra poner de acuerdo, porque la dispersión del voto es un factor clave para que el otro sector pueda también de alguna manera ganar. Lo vimos el 21 de noviembre del año 2021. Pero antes de pasar a eso, hablábamos de lo que fue este primer mes, de los señalamientos, y para cerrar el tema de la oposición, los señalamientos, lo que hemos visto de acusaciones entre sectores, cómo esto puede impactar precisamente en que la primaria se dé, porque está bien, la Comisión Nacional de Primarias es una instancia independiente, pero hay temas que de alguna manera necesitan acuerdos políticos. Y uno de ellos es por lo menos el caso de la participación del CNE, que María Corina dice, con el CNE yo no voy. Hay sectores que CADE dice que va con el CNE o sin el CNE, pero hay otros que coinciden en que es importante que participe el CNE, entendiendo las razones logísticas. Y el tema del voto en el extranjero, que participar en este escenario no significa que en 2024 van a poder votar. Allí también debe haber un acuerdo político. Bueno, lo primero es que la oposición arranca el retroceso en el 2023, porque arranca con señalamientos muy fuertes a raíz de que el interinato no sigue. Ahí empiezan las discusiones a final de año y empieza en 2023 señalamientos. Entonces tú ves a Leopoldo señalando a Manuel Rosales, ves a Leopoldo señalando a Julio Borges, ves a Leopoldo señalando a Capriles y ves a Leopoldo señalando a otros actores políticos de reciente, como te digo yo, data a nivel inclusive de la participación de las primarias. La oposición le habla a la oposición se señala entre la oposición y existe algo más peligroso todavía, que hay sectores de oposición que dicen que hay opositores que no son opositores y que son colaboradores. Que tienen y línea que están directa disfrazados con Maduro. Ajá, correcto. Y que es una estrategia, y como que tú sabes que en este país todo es una estrategia, una táctica, un plan, una cosa. Entonces eso obedece a una estrategia establecida. Lo cierto es que en este momento no hay un escenario favorable. Está el velero en el mar, pero no está soplando mucho a favor de que se logre una participación real de unas primarias sin el CNE, porque claro, ¿cómo financiarlas? Hacerlas manuales. ¿Cuánto cuesta hacer un proceso de eso manual? Y hay que entender que el Consejo Nacional Electoral es el que va a hacer también las elecciones presidenciales, las elecciones de concejales, diputados. Entonces, claro. ¿Cómo vender que hoy no es bueno el CNE y en 2024 no sí lo es? Si María Corina dice, no quiero el CNE para las primarias, pero ¿cómo va a ser para la participación presidencial? Con gente que María Corina gane. Ella ha dicho en este espacio que si ella gana y existe un nuevo liderazgo de oposición, no va a ser el mismo CNE. Bueno, es contradictorio. No sabemos cómo va a cambiar. Es contradictorio porque ella pertenece a Venezuela y aquí hay un Consejo Nacional Electoral que es, de una manera u otra, el que busca las reglas del juego para un proceso electoral. Sin embargo, cerramos el comentario de la oposición. La oposición hoy está como desunida, no motivadora, no hay un plan, no hay un tema de campaña, no hay una motivación real. Y eso, por supuesto, en este momento aleja también inclusive el consenso, porque si hay consenso, van a decir otros, bueno, pero me excluyeron. ¿Cómo es eso? Yo tenía los números. Imagínate que un candidato que tiene 1% ahorita, vamos a hablarte de uno y lo voy a nombrar, aunque se ponga bravo, Pérez Viva, diga, no, mira, yo tenía la primera opción y no me dejaron participar. Entonces, eso va a causar más divisiones. Por eso que lo más sano para la oposición sigue siendo las primarias, para dirimir diferencias de competencia interna a nivel electoral. Pero es un proceso de financiamiento económico. Además, ¿cuántos de estos candidatos tendrán la capacidad logística, operativa y de financiera para hacer una campaña en el país? Por eso que vamos a ver muchos de estos candidatos retirándose en el camino, haciendo alianzas. Claro, ya hemos visto algunos. Nick y al final ya se retiró. Van a quedar los tres más fuertes, los dos más fuertes, y después quedará el que gane. O podría pasar un fenómeno que antes que se ejecute la acción del momento de la elección, una semana, 2 semanas, 3 semanas antes, dirán, mira, no hay duda, la persona es esta, vamos a ahorrarnos estos dineros, vamos a ahorrarnos este proceso, aquí
esta es la persona que tenemos que apoyar y salgan todos en una madurez política diciendo esta es la persona indicada para este momento político del país. Si eso no lo hacen, va a pasar lo mismo y cuidado si por ahí actores políticos de la oposición, el amigo Scarri sale por un lado, Bernabé sale por otro. Bueno, Scarri ha dicho que va hasta el final sin Ahí vamos. primarias. Y otros más terminan saliendo, quizás no hacen un daño colateral tan grande, pero hoy en día un voto es importante en un proceso electoral como el que va a venir en el 2023, 2024 y cuidado no en el 2025. Porque si el tema económico, por ejemplo, ahorita estamos viendo el tema petrolero que está llegando al país, estamos viendo que vienen más inversionistas, estamos viendo que hay más actores de la economía internacional en Venezuela. Y si están llamando a que las sanciones se quiten, por supuesto va a haber mucho más flujo de caja para el gobierno. Y si el gobierno tiene más flujo de caja, va a tener más actividad para hacer gestión local, regional, nacional, hacer políticas públicas y por supuesto fortalecer el tema de las percepciones que tuvo en algún momento el año pasado el gobierno, que duró prácticamente en 2 fases. Hasta junio hubo una percepción positiva de la economía, vino la devaluación del mes de septiembre, agosto-septiembre, y el último trimestre luego se recuperó un poquito y luego vino el diciembre, que bueno, fue lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, en este momento, eso que había el gobierno obtenido en beneficio, hoy es negativo para el gobierno. Que hoy está claro. En su momento llegaron a decir que era un milagro económico Correcto. lo que había pasado. Sin embargo, FEDER con Industria, con Comercio, FEDENAGA, FEDELAGO, Fondo Monetario Internacional y el CELAC indicaron que en el 2022 hubo indicadores de crecimiento e inclusive son muy optimistas para este 2023. ¿Ok? Entonces tú te imaginas al gobierno que arranca en problemas financieros, pero que se empieza a recuperar a partir de marzo, abril, mayo, y empieza otra vez eso. En paralelo, el rollo de la oposición, que si va a las primarias o no, habían dicho que era el 25 de junio. Mira, les va a costar mucho cumplir esa fecha. Entonces, entre el problema de la oposición y el gobierno haciendo inversiones, haciendo gestión pública, organizando su tema electoral y creciendo económicamente, sin ninguna duda podría pensar, coquetear, inclusive sorprender con la idea de decir las elecciones son a finales de este año. ¿Ok? Y eso, por supuesto, pondría en aprieto más a la oposición. Hay un tema también que está ocurriendo y que no escapa de la coyuntura política, los reclamos de los trabajadores de la administración pública. 5.5 millones de empleados públicos hoy tienen un salario que no alcanza, no representa el costo de la canasta alimentaria, no representa lo necesario para cubrir sus necesidades básicas y por 4ª semana consecutiva han estado en la calle los maestros. ¿Esto cómo también de alguna manera puede impactar al gobierno? Ahorita es negativo para el gobierno. Porque el gobierno no ha tomado una acción concreta. Usted es negativo para el gobierno porque el gobierno no tiene flujo de caja. Y cualquier aumento en bolívares que dé el gobierno, la inflación se lo va a comer en minutos. Entonces, en este momento, sin ninguna duda, el gobierno está viendo también que otros funcionarios o que otros gremios se unen a los maestros. Hasta ahorita son los maestros que reclaman, son los maestros que salen. Ha pasado un fenómeno importante. Los maestros no van a acompañar políticos, no les gustan los políticos en este tipo de protestas. Los maestros nacionales animan a los estadales a los municipales. Entonces pareciera que hay una unificación de criterios entre el gremio maestro, pero no protestan los médicos, no protestan las policías, no protestan el ejército, la Guardia Nacional, no protestan otros gremios. Y hay empleados públicos que no tienen fuerza porque están muy dispersos para protesta. Entonces en este momento el gobierno está enfrentando a los maestros y sin ninguna duda va a haber una propuesta en algún momento que tenga un flujo de caja que se pueda permanecer un poco en el tiempo. Por eso van a tener que hablar de montos dolarizados. Claro, ¿okay? Que les dé una estabilidad temporal. Porque es el tema de nuestra economía. Si los maestros tienen éxito, podrían animar a los otros gremios. Entonces el gobierno, sin ninguna duda, está preparándose para dar un salario integral que beneficia a esta masa que tú acabas de explicar de los empleados públicos. Y ahora viene la gran dilema. ¿Quién está ahorita siendo reclamado podría darle una solución a medias y quién ganaría al final si el gobierno que está ahorita señalado termina dando una solución? Porque es el que le puede dar. Entonces ahí podría haber un beneficio futuro si esta solución es efectiva en el tiempo. Nos toca despedir. Leemos un par de comentarios de la audiencia. Uno en Twitter, @en contexto piso i, @Carlos Penalosa. Nos escribe Oscar.
Ludewig, como pueblo buscando una razón para un cambio de sistema político que cree en un país próspero, en paz, participación de base civil política y con una identidad propia, venezolana, no copias. Mira, cierro este comentario. La gente quiere cambio, pero ¿cuántas personas están dispuestas a cambiar? Si no hay cambio estructural del ciudadano elector, si no hay cambio estructural del ciudadano hacia la política, muy difícil, Carlos, que en los próximos 5 o 6 años este país políticamente. ¿Okay? Así que siendo que por los momentos esta dinámica de la política va a seguir entre este péndulo oposición y gobierno, pero tiene que ver mucho con la capacidad emocional, porque si el ciudadano siente en las elecciones que ese candidato a oposición no le emociona, entonces, y siente más o menos una estabilidad económica, el gobierno también podía mantenerse en el tiempo. Otro comentario, buenas tardes, lo que veo es que la oposición no tiene capacidad de unidad, proyecto de país, consenso para negociar entre ellos mismos, menos lo tendrán para cuando tomen la dirección del país. Se asemejan a la romería blanca que terminaban con muertos, es historia del monte. Eso es lo que están ellos hoy proyectando, y lo que dijo ese participante tiene razón. El que llegue a ganar, si le llegaran al gobierno un candidato de oposición, va a tener que gobernar un año con la Asamblea Nacional en contra, con los poderes en contra, con las Fuerzas Armadas en contra, con poderes ciudadanos en contra, con alcaldes en contra, con gobernadores en contra. Entonces va a tener que tener una alta capacidad de negociación para poder gobernar ese año en transición sin poderes a favor. Entonces, imagínate mayor capacidad para poder ser un candidato presidencial. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Carlos. Mucho éxito. Jesús Castillo Molleda con nosotros, del equipo de Polianalítica, @Polianalítica, su cuenta en Twitter para que ustedes también lo sigan y por allí, como les mencionamos, hay contenido disponible de lo que ocurre en nuestro país en esta materia. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de las organizaciones no gubernamentales. Calixto Ávila estará con nosotros de Provea, porque ya la Asamblea Nacional, la semana pasada lo hablamos con Ali Daniels, aprobó en primera discusión este proyecto de ley para regular el financiamiento de estas organizaciones no gubernamentales. En su alocución, el diputado Diosdado Cabello mencionaba que existen al menos 62 organizaciones no gubernamentales con fines políticos y entre ellas precisamente mencionó a Provea, una ONG de las más antiguas en nuestro país. Vamos a conversar de eso luego de la pausa.